Estrategias para el aprendizaje significativo. Los enfoques modernos del aprendizaje han suscitado diversas maneras de explorar la teoría y la práctica pedagógica al ocasionarse el cambio paradigmático que concebía a la educación entendida como un proceso de instrucción por una educación entendida como proceso de comunicación humana dentro de un contexto cultural. Toda teoría pedagógica supone una propuesta social e individual y en consecuencia define una alternativa política. En este sentido, esta implica tomar partido ante determinados ideales sociológicos, antropológicos y psicológicos, puesto que es un conjunto de proposiciones abstractas generales y no un tipo de quehacer instruccional. Muchas y variadas han sido las definiciones que se han propuesto para conceptualizar el significado de estrategias de aprendizaje. Sin embargo, en términos generales, una gran parte de ellos coinciden en los siguientes puntos de vista. Son procedimientos. Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. Persiguen un propósito determinado, el aprendizaje y la solución de problemas académicos y o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. Son más que los hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente. Pueden ser abiertas, públicas o encubiertas, privadas. Una estrategia de aprendizaje puede definirse de manera formal como un procedimiento, conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas por el estudiante. En ella él tiene la iniciativa de validarlas o no y la toma voluntariamente, siempre que le demande aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de aprendizaje. La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurren ocasionadas con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz, especialmente con la necesidad de distinguir entre varios tipos de conocimiento que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje. Beltrán elaboró una clasificación de habilidades cognitivas en función de los requerimientos de lo que debe aprender un estudiante para la realización de un estudio práctico dentro de las instituciones educativas tales como habilidades de búsqueda de información, cómo encontrar dónde está almacenada la información respecto a una materia, cómo hacer preguntas, cómo usar una biblioteca, cómo utilizar material de referencia. Habilidades de asimilación y de retención de la información. Cómo escuchar para lograr comprensión. Cómo estudiar para lograr comprensión. Cómo recordar. Cómo codificar y formar representaciones. Cómo leer con comprensión. Cómo registrar y controlar la comprensión. Habilidades organizativas. Cómo establecer prioridades. Cómo programar el tiempo de forma correcta. Cómo disponer de recursos. Cómo conseguir que las cosas más importantes estén hechas a tiempo. Habilidades inventivas y creativas. Cómo desarrollar una actitud inquisitiva, cómo razonar inductivamente, cómo generar ideas, hipótesis, predicciones, cómo organizar nuevas perspectivas, cómo emplear analogías, cómo evitar la rigidez, cómo aprovechar sucesos interesantes y extraños. Habilidades analíticas. Cómo desarrollar una actitud crítica. Cómo razonar deductivamente. Cómo evaluar ideas e hipótesis. Habilidades en la toma de decisiones. Cómo identificar alternativas. Cómo hacer elecciones racionales. Habilidades de comunicación. Cómo expresar ideas oralmente y por escrito. Habilidades sociales.
cómo evitar conflictos interpersonales, cómo cooperar y obtener cooperación, cómo compartir lealmente. Habilidades metacognitivas y autorreguladoras. Cómo evaluar la propia ejecución cognitiva, cómo seleccionar una estrategia adecuada para un problema determinado, cómo enfocar la atención a un problema, cómo decidir cuándo detener la actividad en un problema difícil, cómo determinar si uno comprende lo que está leyendo o escuchando, cómo transferir los principios o estrategias aprendidos de una situación a otra, cómo determinar si las metas son conscientes con las capacidades, conocer las demandas de la tarea, conocer medios para lograr las metas, conocer las capacidades propias y cómo compensar las diferencias. La enseñanza problemática para aprender a investigar. El modelo pedagógico problemático llegó en la década de los 70 al campo educativo y pedagógico a partir de reflexiones de representados teóricos. Este modelo invita a las instituciones para que sustituyan los currículos lineales, asignaturistas, acumulativos, enciclopédicos por currículos integrados, secuenciados en campos de conocimiento o núcleos temáticos y problemáticos. Este enfoque se conoce en el ámbito educativo a través de la producción intelectual de la cubana Marta Martínez, titulada La enseñanza problemática y el pensamiento creador, y del trabajo de Mahmoud Todd, La enseñanza problemática. Toda situación problemática se inicia cuando un problema común se convierte en una búsqueda a partir de la intención conjunta del estudiante y del maestro para conocerlo. La reflexión sistémica alrededor del problema central es orientada por preguntas problemáticas que conduce al análisis necesario para su comprensión y solución. La pregunta problemática aparece cuando las explicaciones al problema general se agotan en el conocimiento común y hay necesidad de incursionar en el conocimiento especializado, ampliándolo y profundizándolo. En el enfoque de la pedagogía problemática, la pregunta discursiva posibilita al estudiante y al profesor la indagación temática o problemática porque ambos deben argumentar sus juicios y cada uno se pone en el lugar del otro para valorar sus fundamentos argumentativos, de tal forma que se alejan de la autoridad y el dogmatismo propio de la educación tradicional. El proceso reconoce la realidad social como contexto del problema sobre el cual se construye el procedimiento de conocimiento. Por otra parte, este proceso problematizador permite que los estudiantes pongan en juego su capacidad de plantear preguntas e hipótesis explicativas y someterlas a prueba mediante la comprensión, la interpretación, argumentación y la construcción de explicaciones contrastadas con la realidad. Por lo tanto, la práctica pedagógica problemática acerca a los docentes y estudiantes a la metacognición, es decir, al conocimiento del conocimiento, conocer cómo se conoce.